Ujú. La lectura 2040, diciembre 24, 1926. Lamentos y dolores por la privación de Jesús. Penas de Jesús en el seno materno. Quien vive en el querer divino es como miembro vinculado con la creación. Me sentía toda en ansias porque mi dulce Jesús no venía. Pero mientras deliraba decía desatinos, y en la fuerza de mi dolor repetía siempre: Jesús, ¿cómo has cambiado? Jamás hubiera creído que llegarías a privarme tan largamente de ti. Pero mientras desahogaba mi dolor, el dulce Jesús ha venido como pequeño niño, y arrojándose en mis brazos, me ha dicho: Hija mía, dime, ¿y tú has cambiado? ¿Amas tal vez a algún otro? ¿No quieres hacer más mi voluntad? Estas preguntas de Jesús me tocaron a lo vivo y disgustada he dicho: Jesús, ¿qué quieres decir con esto? No, no, no he cambiado, ni amo ni conozco otro amor, y amo más bien morir antes que no hacer tu santísima voluntad. Y Jesús dulcemente ha agregado: ¿Así que no has cambiado? Y bien, hija mía, si no has cambiado tú, que tienes una naturaleza sujeta a cambiarse, ¿podría cambiar yo que soy el irremovible? Ya me perdí. Bueno, volví a ver, doctor. Tu Jesús no cambia, está segura de eso, ni puede cambiarse. Yo he quedado confundida y no supe qué decir, y el todo bondad ha agregado: ¿Quieres ver cómo estaba en el seno de mi mamá soberana y lo que en él sufría? Ahora, mientras esto decía, se ha puesto dentro de mí, en medio de mi pecho, extendido en un estado de perfecta inmovilidad. Sus piecitos y manitas estaban tan tiesos e inmovibles que daban piedad. Le faltaba el espacio para moverse, para abrir los ojos, para respirar libremente, y lo que más desgarraba era el verlo en acto de morir continuamente. Qué pena ver morir a mi pequeño Jesús. Yo me sentía puesta junto con él en el mismo estado de inmovilidad. Entonces, después de algún tiempo, el niñito Jesús, estrechándome así, me ha dicho: Tiene silencio, doctor. Digo que antes de seguir, a mí me parece extraña la respuesta de Jesús. O sea, después de haberle dicho que Él es el que no cambia, ¿sí? Y ni puede cambiarse. Entonces, Él lo que le dice es: ¿quieres ver cómo estoy dentro del seno de mi mamá? O sea, ¿cuál sería la causa de esto? ¿Qué estaría tratando de indicarle a Luisa? ¿O nada más la estaría como sacando de aquella duda, dándole otro tema? Yo quisiera escuchar sus respuestas, sus propuestas. Yo creo, doctor, que la invita a estar en el seno como le fue contando los excesos de amor, ¿no? Lo que en el lugar estrecho en el que estaba y lo que sufría y lo Mm. inmóvil. Bueno, eso es lo que va a hacer, ¿no? Mm.
Pero ¿cuál sería la causa de contestarle con esto a esa pregunta que él hace? para que ella vea y experimente lo mismo, Bueno, podría ser. co- para que vea cómo él moría continuamente en el seno de su madre. Ujú. Vamos a seguir. A ver, Rosa. Ay, Rosy, apagaste tu la cámara y tienes que poner tu micrófono, Rosy. Me cayó mi tableta, perdón, sí es lo que estaba diciendo, que le cambia la conversación, yo pienso, para que vea el sufrimiento que él tuvo y que ella no tiene razón por lo que le dice, ¿no? Que pienso exagera en su comentario al decirle que ella sufre más cuando el sufrimiento de él pues fue inmenso. Bueno, bueno, vamos a ver, Maritza. Yo creo que hace esto, buenas noches, que hace esto Jesús para mostrarle todo lo que hace nuestra voluntad, cómo lo dejó, porque nosotros dando rienda suelta a nuestra voluntad, alejándonos de la voluntad divina, en ese estado lo colocamos. Y él, al estar en ese estado, tenía que rehacernos, tenía que reparar todo lo que el hombre no hacía o hacía más bien con la voluntad humana, pero separada de la voluntad divina. Bueno, eso tiene un poco más de, como de hilación con lo que con la pregunta, ¿no? El ver cómo, a pesar de la voluntad humana oponiéndose, de todas maneras, o sea, él continuaba haciendo lo mismo, sufriendo lo mismo, no importando si el hombre le era o no le era, le correspondía o no le correspondía. Vamos a seguir viendo a ver qué. Y doctor, hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo. Mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita. Por lo tanto, desde el primer instante de mi concepción, comprendía todo mi estado doloroso. La oscuridad de la cárcel materna no tenía ni siquiera un hueco por donde entrara un poco de luz. Qué larga noche de 9 meses. La estrechez del lugar que me obligaba a una perfecta inmovilidad. Siempre en silencio. No me era dado gemir, ni sollozar para desahogar mi dolor. Cuántas lágrimas no derramé en el sagrario del seno de mi mamá, sin hacer el mínimo movimiento. Y esto era nada. Mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces para satisfacer a la divina justicia, por cuantas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas, haciendo la gran afrenta de dar vida a la voluntad humana, haciendo morir en ellas una voluntad divina. Oh, cómo me costaron estas muertes, morir y vivir y morir. Fue para mí la pena más desgarradora y continua, mucho más que mi divinidad, si bien era conmigo una sola cosa e inseparable de mí, al recibir de mí estas satisfacciones, se ponía en actitud de justicia. Y si bien mi humanidad era santa y también era la lamparita delante al sol inmenso de mi divinidad, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a este sol divino y la pena de la caída humanidad
que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías. Fue el rechazar la voluntad divina, dando vida a la propia, lo que formó la ruina de la humanidad decaída. Y yo debía tener en estado de muerte continua a mi humanidad y voluntad humana, para hacer que la voluntad divina tuviera vida continua en mí, para extender ahí su reino. Esto nos pone en el punto de que efectivamente como que le está diciendo que es el que no puede cambiar, no importa lo que sufra, no importa lo que la humanidad haga. Entonces es un modo de decirle, aprende de mí, o sea que soy irremovible. ¿Cómo piensas que ya no te puedo amar? ¿Sí? Seguimos. Sí, doctor. Desde que fui concebido, yo pensaba y me ocupaba en extender el reino del Fiat Supremo en mi humanidad, a costa de no dar vida a mi voluntad humana, para hacer resurgir a la humanidad decaída, a fin de que fundando en mí este reino, preparase las gracias, las cosas necesarias, las penas, las satisfacciones que se necesitaban para hacerlo conocer y fundarlo en medio de las criaturas. Por eso, todo lo que tú haces, lo que hago en ti para este reino, no es otra cosa que la continuación de lo que yo hice desde que fui concebido en el seno de mi mamá. Por eso, si quieres que desenvuelva en ti el reino del eterno Fiat, déjame libre y no des jamás vida a tu voluntad. Bueno, ahí está la verdadera causa, ¿no? O sea, todo lo que Jesús está obrando en ella, o sea, eso es lo que está continuando su trabajo que empezó allá en el seno materno, ¿sí? Que no cambia jamás. Así que creo que sí es una respuesta adecuada en la que le da. Después de esto, seguía mis actos en el eterno querer, y el dulce Jesús ha agregado: Hija mía, mi voluntad es el alma y toda la creación es el cuerpo de ella. Y como el alma es una en el cuerpo, una su voluntad. En cambio, el cuerpo tiene tantos diversos sentidos, que como tantas diferentes teclas, cada una hace su tonadita y ejercita cada miembro su oficio distinto. Pero hay tal orden y armonía entre ellos que cuando un miembro ejercita su oficio, todos los demás miembros están atentos al miembro obrante y sufren juntos si ese miembro sufre, y gozan si goza, porque una es la voluntad que los mueve, una es la fuerza que poseen. Así es toda la creación, es como cuerpo animado por mi voluntad. Y a pesar de que cada cosa creada hace su oficio distinto, están tan unidas entre ellas que son más miembros al cuerpo, son más que miembros al cuerpo. Y siendo solo mi voluntad la que las anima y domina, una es la fuerza que poseen. Ahora, quien hace mi voluntad y vive en ella, es un miembro que pertenece al cuerpo de la creación, y por eso posee la fuerza universal de todas las cosas creadas, ni siquiera excluida la de su creador. Porque mi voluntad circula en las venas de toda la creación más que sangre en el cuerpo, sangre pura, santa y vivificada de luz, que llega a espiritualizar el mismo cuerpo. El alma está toda atenta a toda la creación para hacer lo que ella hace, para estar en comunicación con todos sus actos, y toda la creación está atenta al alma para recibir sus actos,
porque este es el oficio de este miembro en medio de ella. Y es tan bella su cancioncita que todos están atentos a escucharla. Por eso el vivir en mi querer es la suerte más feliz indescriptible. Sus actos, su punto de partida es siempre para el cielo. Su vida está en medio de las esferas. A ver, ¿algún comentario? Pues, ¿Qué bueno, les, qué les hiciste, Mita, que no? A ver, Maritza. Pues que así debemos nosotros, igual que la creación gira en torno a esta divina voluntad, así también debemos nosotros, esa debe ser nuestro centro, y girar y movernos de acuerdo a la divina voluntad, no a otra cosa. Es de donde venimos, es a lo que pertenecemos y es donde debemos actuar, así como dice, como sangre en las venas. Bueno, sí, así es. ¿Algo más, Pato? Te lanzamos al ruedo, pero No, estaba como repasando la lectura y como decía Marisa, de la armonía, ¿no? Y también pensaba que el orden y la armonía entre ellos cuando se ejercita ese oficio, ¿no? Que todo lo demás está atento y obrante. ujú. Que esta música producen tantos instrumentos, ¿no? Distintos. Y O sea, nos volveremos músicos. claro, y que existe una armonía, ¿no? Que es porque la divina voluntad provee ese efecto de armonizar. Yo creo que un punto principal es que quien vive en la divina voluntad es un miembro más Mm. que pertenece a la creación. O sea, ese es como el punto central. Y pues siendo un punto más, un miembro más, poseemos la fuerza de todas las cosas creadas, ¿sí? Ni siquiera excluida la fuerza del creador. Y bueno, esa es una parte que es importante. Pero luego dice esto, dice, el alma está toda atenta a toda la creación para hacer lo que ella hace. O sea que eso es lo que deberíamos estar haciendo siempre en los giros. Girando en la creación, debemos ponernos en las cosas creadas para tomar el oficio de ellas y hacerlo a través de nosotros. ¿Sí? Dice, para hacer lo que ella hace, para estar en comunicación con todos sus actos. Y luego, y toda la creación está atenta al alma para recibir sus actos, porque este es el oficio de este miembro en medio de ella. ¿De qué oficio y de qué miembro? O sea, este es el oficio del miembro del alma que vive en la divina voluntad, ponerle a toda la creación los actos de amor, de adoración, de alabanza, de reparación. Entonces, nosotros estamos recibiendo todo lo que la creación hace para hacerlo
junto con ella, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos poniéndole a toda la creación lo que nosotros hacemos, para que Dios pueda recibir no solo de una persona, sino a nombre de toda la familia humana, porque se une toda la familia. En cada acto que hacemos, se lo ponemos en todo lo creado. Y entonces Dios, cuando ve la creación, lo que está viendo es el te amo de las criaturas, el te adoro, el te bendigo, el te reparo, ¿sí? Ese es un continuo acto de amor hacia Él. Y eso es lo que Él más desea. A ver, Javier. Hola, buenos días. Hola. Siento preguntarle porque le hago hablar, pero eh, dice que, a ver, dice que, vaya, se me ha El perdido. alma ¿Dónde? es un miembro del cuerpo, un miembro de la creación. ¿Dónde está eso? Se me ha ido. ¿Qué va? Dice que quien hace mi voluntad y vive en ella es un miembro que pertenece al cuerpo de la creación. Ujú. Pero entonces el que no hace su voluntad ni vive en ella, ¿forma parte de ese cuerpo o este cuerpo es una unidad funcional? No es una unidad física. Es que no, no sé, el que no está viviendo la divina voluntad, Por ¿está eso fuera de ese cuerpo? es un miembro dislocado, Ah, vale, Mm, o sea, un vale. miembro que no está en orden, un miembro que no cumple sus funciones, un miembro que no acepta lo que el alma, que es la voluntad divina, está ordenando, pero pertenece a ese cuerpo de la creación. Eso. Gracias, gracias. A ver, Natalia. Sí, hablando, bueno, de la música, bueno, Jessica había puesto de la música de las estrellas de la Virgen de Guadalupe. Y es curioso, me recordaba también de un amigo que es arquitecto y estuvo estudiando todo lo que es los planetas y cómo en sí hay como una especie, o sea, de música, el do, re, mi, fa, sol ha sido, eh, al terminar el sí, es un sí a la creación y un sí a Dios, que es lo primero. Y entonces, esas 8 notas que hay en sí en los planetas y todo, por ejemplo, los ruidos que hay siempre hacen una especie de sonido, que ese sonido, bueno, nosotros lo escuchamos y ese sonido, tanto las aves, tanto es la música de Dios. Es que Dios es un compendio bueno, compendio, es la grandeza del amor de Dios que nos lo da en música y es una orquesta en total, que tendría que estar en total armonía como hacen las orquestas que hay. No sé si me explico, no sé si me lío No, sí o- está bien. Hemos hablado de que todo lo creado tiene un sonido, tiene una voz, o sea, es la voz de la divina voluntad, pero una voz no como la nuestra, no dice palabras, Ujú, no externa sonidos, armonías, que son las armonías de Dios, ¿sí? Por eso hablábamos del trino de los pájaros, del balido de las ovejas, del rebuzno de los burros, en fin, todo tiene un diferente sentido y esto es a nivel de aquí, de la tierra.
pero en el cielo, en todo lo que es el firmamento, todas las estrellas, todos los planetas que puedan existir, tienen sonido. Y es un sonido que Dios ha puesto de él, una armonía que Dios ha puesto de él. Aquí el problema es que como nosotros no vemos nada, no Eso. escuchamos nada, prácticamente lo pasamos desapercibido. Ujú. Pero esto me recuerda mucho a un pasaje de María Valtorta, donde habla de que cuando tengamos la vista espiritual, y lógico, si tenemos vista espiritual, tendremos oído espiritual para ver las múltiples vidas que pululan por todo el universo. Ujú. Y esas múltiples vidas, o sea, son las vidas divinas que Dios va generando en cada acto de criatura. Imaginemos la cantidad de vidas divinas que la Virgen tuvo, que dice que no cupieron en el cielo y se desparramaron por toda la creación. Yo espero que cuando menos una de esas vidas sea nuestra. Sí, aunque Eso. sea con voz ronca, afónica, que digamos, no. Y también por eso la Virgen de Guadalupe, el manto, eh, producen, bueno, ese sonido de música, bueno, que tantas veces hemos escuchado, que también hasta han hecho una canción y todo con letra y todo. Bueno, Olvídalo. amén. Ahorita, Ah, Maritza, es que ya levantó otra vez la mano, doctor. sí, por eso. Ah, Es que aquí donde dice ya al final que el alma está toda atenta para hacer lo que hace la creación, pero que la creación también está atenta a lo que el alma hace para recibir sus actos. Ujú. Entonces, esto quiere decir que nosotros tendríamos que descifrar todas esas armonías, todas esas bellezas, todos los atributos que Dios puso en la creación para darles voz, para, para, bueno, para así poner nuestra parte en la creación. No, todo el sonido, todo lo que Dios ha puesto en las cosas creadas es un te amo a la criatura, no es otra cosa. Un te amo en diferentes tonos, en diferentes formas. Entonces nosotros le vamos a corresponder con lo que dice aquí, que dice el alma está atenta a toda la creación para hacer lo que ella hace. ¿Qué hace un árbol? ¿Qué hace una flor? ¿Qué hace un grillo? Cada uno tiene una función y en esa función Dios depositó el te amo para nosotros. Bueno, entonces yo voy a depositar en el grillo, en el árbol, en el pájaro, en todo, voy a depositar mi te amo y ese te amo le repercutirá a Dios con sus mismas, con sus mismos, no sé cómo decirlo, tonos, melodías, como sea, pero no es más que una sinfonía de amor. Así que no tenemos que estudiar música. Gracias, doctor. A ver, Javier. Sí, ahora le encuentro sentido, porque yo ayer cuando leía esto, decía esta frase que dice que llega a espiritualizar el mismo cuerpo, yo lo asimilaba como que nos santificaba, pero en realidad no está diciendo eso. Está diciendo espiritualizar el mismo cuerpo en el sentido de que nos da esa dimensión espiritual que podemos percibir eso y podemos, por tanto, corresponder y saber actuar dentro de la creación. Ujú. Eh,
es como eso, lo que dice el apóstol San Pablo en las cartas, ¿no? Que somos hombres espirituales, no carnales, sino que tenemos ese sentido espiritual y lo tenemos vivo. Lo tenemos vivo y claro, pues, hombre, somos más que una planta y somos más que un pájaro, pero en realidad tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos, glorificar a Dios con nuestros actos también, ¿no? Es Por eso bonito. es estar en armonía con toda la creación, Eso es haciendo lo que Dios exactamente. hace, ¿sí? Regresándole a Dios todo el amor y sobre todo los atributos que Dios ha puesto en todo lo creado, que es para conocerlo, lo que decía San Pablo, ¿no? Bueno, ahora, como Dios ya se dio a la criatura, ya se donó a la criatura, ahora la criatura que tiene los dones y los atributos divinos. Entonces también tenemos que poner nuestros atributos divinos en todo lo creado para darle completa gloria y completo reconocimiento al Creador. O sea, se dice muy sencillo, se entiende como diciendo, bueno, sí, pero si lo pensamos, si profundizamos un poco esto, vamos a ver que lo que nos está diciendo es inmenso. Bueno, como todo, pero es inmenso, porque en todo, tenemos que estar haciendo lo mismo que hace Dios en toda la creación. O sea, Dios está en un acto continuo, con un acto único, dándole efecto a todo lo creado. Dios está al mismo tiempo poniendo el trino del pájaro, poniendo los sonidos de los animales, el sonido del viento, el calor, la luz, todo, el mar, el movimiento, la maduración de las plantas, el color de las flores, todo eso lo está haciendo en un solo acto. O sea, esos son los efectos de ese acto. Ahora, nosotros debemos tomar ese acto único, debemos tomar todos esos efectos y ponerlos en todo lo creado. Ahora la flor tiene el color que tiene no solo por Dios, sino por ti. Y Dios va a ver tu color, Dios va a sentir tu aroma, Dios va a escuchar tu trino. O sea, no se trata del hombre que lo está haciendo, no es el hombre el que lo hace, es Dios que le está dando al hombre todo lo de él. Y entonces nosotros, correspondiendo, es como se dice, damos Dios a Dios. Dios. Sí, a mí eso me recuerda a lo que una vez le dice Jesús en el volumen 11, no recuerdo exactamente el capítulo, pero le dice Jesús a Luisa, hablando de las almas víctimas concretamente, que a él le gusta que las almas sean audaces y sean atrevidas. Y en ese sentido, este llegar a espiritualizar el mismo cuerpo nos da esa dimensión y es que tenemos que atrevernos a hacer eso y tenemos que hacernos con soltura, con naturalidad y en vez de decirle a lo mejor a María, te doy el amor de Jesús, dice, te damos, Jesús y yo te damos su amor. O sea, mm, ser propietarios y usar todo lo que tenemos de Dios. Por Y, eso es lo que usted dice, esto es y inmenso, pero creerlo. tenemos que ser audaces, atrevidos y lanzados, Así es, tenemos que creerlo, de creerlo, cosa claro. que nosotros no lo creemos. Lo sabemos, lo decimos, lo ponemos en movimiento, pero en nuestro interior no está el hacerlo, ¿sí? En tus pasos que das, en tus palabras que estás diciendo ahorita,
no están puestas las palabras de toda la familia humana. ¿Por qué? Porque no lo tenemos como vida. Lo tenemos como conocimiento, lo tenemos como algo intelectual. Sí, lo sabemos, lo decimos, pero no lo tenemos como vida. Y ese es el alma audaz. Ese es el alma que dice, voy. Y lo mismo es con la pasión de Cristo ahorita en Cuaresma. Vamos a entender que la pasión de Cristo se está desarrollando en mí y que todo lo que Cristo está sufriendo y por lo que lo está sufriendo en mí, por mí, para todos. Yo estoy sufriendo por todos, estoy sufriendo latigazos, espinas, clavos, todo. ¿Lo creemos? No, llevamos una vida normal. Pero, doctor Tomasini, ¿usted eso lo dice en plan genérico o dice que categóricamente nadie está viviendo eso? No, yo no dije Porque categóricamente. habrá quien esté viviendo eso, ¿no? Que no lo digo por mí, que no lo digo por mí, pero que habrán personas que sí lo pueden estar viviendo, ¿no? Sí, yo no niego eso. Yo lo que Ah, digo es que en forma general no la eso. tenemos como vida. Vale, vale, gracias. Es que a mí hay veces que esos comentarios me desaniman un poquito. Por eso le Límpiate el pregunto. sudor, miraste así. Bueno, Gracias. a ver, Lucy. Doctor, aquí dice que hay tal orden y armonía entre ellos, o sea, entre la creación y el que es la divina voluntad, que cuando un miembro ejercita su oficio, todos los demás miembros están atentos al miembro obrante y sufren juntos si ese miembro sufre y gozan si goza. ¿En qué consiste ese sufrimiento de la creación? ¿En qué consiste el sufrimiento de la creación? Porque Vamos dice a todos juntos. vamos a preguntárselo al árbol que está afuera. Pues no sé, mira, No, yo creo que estamos hablando de lo mismo. O sea, vamos a ponerlo en el cuerpo humano, ¿sí? Te duele algo de tu cuerpo, lo que te duela. ¿No está todo tu cuerpo compartiendo ese dolor? sí. Bueno, Ah, es lo sí. mismo. Si toda la creación es el cuerpo, o todas las cosas creadas son los miembros, bueno, entonces lo que le pasa a un cuerpo, a un miembro, le está afectando a todos. Ok, pues sí, es muy razonable eso. Ujú. Gracias. Ismael, Sí, doctor. Bueno, cuando habla de que somos miembros, las personas que están en la divina voluntad, somos miembros de la creación y de Dios, y los que no están, es como un miembro dislocado. Se puede decir que es que la persona que está haciendo la divina voluntad es como si dijera Dios que se está amando a sí mismo, doctor, cuando le corresponde. Cuando ese fruto ya se está dando con esa criatura, es como decir Dios que Él se está amando a sí mismo porque somos miembros de Él. pues sí, mira, hay una lectura donde dice que cuando la persona, el alma, hace todo para agradarlo, para amarlo y para vivir en su voluntad, es como un miembro a su cuerpo y que él se gloría de esos miembros, ¿sí? Se gloría como si fueran de él.
y que de otra manera son como miembros dislocados de mí que me dan dolor, no solo a mí, sino también a ellos mismos y al prójimo. ¿No sientes dolor de ver lo que está pasando en el mundo? Sí, ¿No sientes realmente ese dolor de Jesús de estar viendo lo que todo el mundo hace? ¿Sí? De vivir en un mundo como este que es un verdadero basurero. sí, doctor. Bueno, pues eso es. Estamos siendo miembros dislocados. Sí, sí, doctor. ¿Algún comentario más? Sí, lo que quería decir con respecto a lo que decía Lucy antes, en realidad se hizo patente en la muerte de Jesús que la naturaleza, la creación, eh, protestó, por así decirlo, se manifestó, ¿no? Eh, Nublándose el cielo, habiendo terremotos. Ahí se ve un caso muy patente de cómo la creación sufrió, porque era miembro de Cristo, ¿no? De ese cuerpo. ¿Quién soy yo? No sé. Y no creemos que la naturaleza está en toda la creación, está sufriendo la acción del hombre, o sea, la destrucción, todo lo que ahora se habla de ser empáticos con la naturaleza, es un sufrimiento de todos, pero no, vuelvo a lo mismo, no lo aceptamos como nuestro. En fin, creo que es una bonita lectura. Tiene matices muy interesantes, ¿sí? Sobre todo esta parte última. Es el volumen 2041, diciembre 25, 1926. Cómo el niño Jesús se hizo ver apenas nacido a su mamá. Luz que exhala el niño, que daba a todos el anuncio y saludo de su llegada a la tierra. Diferencia entre la gruta y la prisión de la pasión. Estaba con ansia esperando al niñito Jesús, y después de muchos suspiros, finalmente ha venido, y arrojándose como pequeño niño, en mis brazos me ha dicho: Hija mía, ¿quieres ver cómo me vio mi inseparable mamá cuando salí del seno materno? Mírame y ve. Yo lo he mirado y lo veía pequeño niño, de una inaudita belleza, atrayente, de toda su pequeña humanidad. De los ojos, de la boca, de las manos y pies salían rayos brillantísimos de luz que no solo lo envolvían a él, sino que se alargaban tanto de poder herir cada corazón de criatura, como para darles el primer saludo de su venida a la tierra, el primer toquido para llamar a los corazones, para que le abrieran y pedirles un albergue en ellos. Aquel llamado era dulce, pero penetrante, pero como era llamado de luz, no hacía ruido, pero se hacía oír más fuerte que cualquier rumor. Así que en aquella noche todos sentían una cosa insólita en sus corazones, pero poquísimos fueron los que lo abrieron para darle un pequeño alojo. Y el tierno infante, al no sentirse correspondido en el saludo, ni abierto los corazones ante sus repetidos llamados, comenzó su llanto con los labios lívidos y temblorosos por el frío.
sollozaba, gemía y suspiraba. Pero mientras la luz que salía de él hacía todo esto con las criaturas, recibiendo los primeros rechazos, con su mamá celestial, apenas salido de su seno, se arrojó en sus brazos maternos para darle el primer abrazo, el primer beso, y como sus pequeños brazos no alcanzaban a abrazarla toda, la luz que salía de sus manitas la rodeó toda, de modo que madre e hijo quedaron investidos por la misma luz. Oh, cómo la mamá reina correspondió al hijo con su abrazo y beso, de modo que quedaron tan estrechados juntos que parecían juntos el uno en la otra. Aparecían fundidos el uno en la otra. Con su amor recambió el primer rechazo recibido por Jesús por parte de los corazones de las criaturas. Y el amado y cariñoso niñito depositó en el corazón de su mamá su primer acto de nacer, sus gracias, su primer dolor, para hacer que lo que se veía en el hijo se pudiese ver en su mamá. Bueno, esto es continuación del anterior. O sea, prácticamente vuelve a tomar el tema, aprovechando la fecha, pero es esa continuidad de actos. Pero ahora va a poner como punto central a su mamá, como punto central donde apoya todo su obrar. O sea, que eso es lo que en la otra no nos mostraba, ¿sí? Pero aquí está dándonos a entender esto, que es la que le recambia, la que le corresponde. ¿De acuerdo? Vamos a seguirle. Después de esto, el gracioso niñito ha venido en mis brazos, y estrechándome fuerte, fuerte, sentía que él entraba en mí y yo en él. Y después me ha dicho: hija mía, te he querido abrazar como abracé a mi mamá, a mi amada mamá apenas nacido, a fin de que también tú recibas mi primer acto de nacer y mi primer dolor, mis lágrimas, mis tiernos gemidos, a fin de que te muevas a compasión de mi estado doloroso de mi nacimiento. Si no tuviese a mi mamá, en la cual depositar todo el bien de mi nacimiento y fijar en ella la luz de mi divinidad, que yo, verbo del Padre, contenía, no habría encontrado ninguno, ni en dónde depositar el tesoro infinito de mi nacimiento, ni dónde fijar la luz de mi divinidad que de mi pequeña humanidad traslucía. Por eso, ve cómo es necesario que cuando se decide por la Majestad Suprema hacer un gran bien a las criaturas, se puede servir como bien universal, que escojamos una sola para darle tanta gracia, para poder recibir en sí todo aquel bien que deben recibir todos los demás. Porque si los demás no lo reciben todo o en parte, nuestra obra no queda suspendida y sin fruto. Pues el alma elegida recibe en ella todo aquel bien, y nuestra obra recibe la correspondencia del fruto. Así que mi mamá fue no solo la depositaria de mi vida, sino de todos mis actos. Bueno, aquí está la razón por la que él siempre dice que necesita tratar con uno la obra que quiere realizar para toda la familia humana, porque cuando menos uno debería de recibir todo el bien que esa obra contiene. Si no existiera ese uno, no habría ninguna posibilidad de que siguiera adelante con la obra. Entonces aquí nos está hablando que en María Santísima Él deposita todo lo que Él viene a hacer en este mundo, que es la redención, entendiendo santificación, ¿sí? Así que
esto va a ser necesario también en el hágase tu voluntad. Necesita escoger a una, y esa una es Luisa, para poder depositar en ella todo el bien que esa obra contiene y poder llevarla a cabo a pesar del rechazo de las criaturas. ¿Sí? Así que debemos mantener esto muy firme, que no existe nadie que haya vivido en la divina voluntad antes de Luisa. O sea, que se acercaron, sí, que vivieron en la divina voluntad cumpliéndola, sí, pero todo eso no implica vivir en la divina voluntad. Seguimos. Sí, doctor. Por eso, en todos mis actos primero veía si los podía depositar en ella, y después los hacía. Así que en ella deposité mis lágrimas, mis gemidos, el frío y las penas que sufrí. Y ella hacía eco a todos mis actos, y con incesantes agradecimientos recibía todo. Había una competencia entre madre e hijo, yo a dar y ella a recibir. En esta mi pequeña humanidad, al hacer su primer ingreso sobre la tierra, mi divinidad quiso traslucirse fuera de ella para girar por todas partes y hacer la primera visita sensible a toda la creación. Cielos y tierra, todos recibieron esta visita de su Creador, fuera del hombre. Jamás habían recibido tanto honor y gloria como cuando vieron en medio de ellos a su Rey, a su Hacedor. Todos se sentían honrados porque debían servir a aquel del cual habían recibido la existencia. Por eso todos hicieron fiesta. Por eso, mi nacimiento por parte de mi mamá y de toda la creación me fue de gran alegría y gloria. Por parte de las criaturas me fue de gran dolor. He aquí porque he venido a ti, para sentirme repetir las alegrías de mi mamá y depositar en ti el fruto de mi nacimiento. Eso es lo que comentábamos. A ver, Ciro. Sí, doctor. Bueno, podríamos decir que la Virgen pudo alegrar o consolar a Jesús porque él al depositar, a hacer el depósito, todo eso que él dice allí, ¿no? De la luz, de su nacimiento, de la luz, eso me llamó mucho la atención. La luz que traslucía, pudo depositarla en su mamá, pero él recibe la reciprocidad porque en la Virgen le dio lo recibió como si cada criatura lo hubiera recibido, porque en ella poseía, si ella poseía, es la única criatura después de Jesús que ha vivido en la voluntad de Dios. Y antes que Luisa, porque usted decía, nadie ha vivido en la divina voluntad. Pero yo no decía eso. No lo quiero hacer hablar mucho porque me da muchísima cosita con usted porque está muy... Sí, pero si vuelve a decir eso, soy capaz de gritar. Bueno, está bien. Gríteme, pero pasito. Entonces, porque inclusive ella llamó a toda la creación en el momento del nacimiento de Jesús para que la creación también le diera ese homenaje. Y es lo que usted decía, siendo ella poseedora de cada alma,
ella podía, dentro de la voluntad de Dios que poseía, darle los honores a Jesús y el amor que Jesús necesitaba recibir para poder redimir al hombre. Porque Ujú. era en ella era el depósito de toda la obra de Dios. Y de hecho, si no fuese así, tampoco Luisa hubiese podido, porque Luisa formaba parte de esa Grey, por así decirlo, de esa. Sí, bueno, era eso, y que me dieron así un alivio con eso de que la Virgen fue la primera, ¿no? En vivir en la divina voluntad como criatura. Claro, no como criatura normal como era Luisa, porque la Virgen fue una creación aparte, es lo que uno. Y bueno, no me lo respondo ahorita porque le repito, me da cosa que hable mucho. Pero eso de Javier, que lo que le dijo a Javier, eso me dejó de verdad un poco impactada con lo de vivir la pasión dentro de uno y no sentirla. O sea, y no sé cómo, o sea, eso me quedé confundida con esa parte. Que usted dice que la pasión de Jesús la podemos estar viviendo, pero no sé cómo, o sea, no entendí muy bien eso, pero no importa, lo dejamos para después, cuando ya tenga su garganta bien. Bueno, está Ok. bien. Ya, gracias, doctor. A ver, Javier. No, yo es que a raíz de lo que estamos hablando, eh, hay veces que pasa como le pasaba a Luisa, que decía ella, y qué bien gano con repetir estas cosas, con repetir el te amo, y lo que dice muchas veces en el libro de cielo, parece que no hacen nada y lo hacen todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que María lo único que hizo fue darle un abrazo a su hijo, que eso es lo que hace cualquier mujer, pero lo que había dentro de ese abrazo, como acto divino que era impresionante. Y Ujú. entonces nosotros que muchas veces pensamos, el andar va a suponer, pues sí, el andar, como lo haga fundido con Cristo, es impresionante lo que hacemos con cada paso que damos. Por eso dice María, bueno, si hacemos la hora de la pasión, la leemos o no la leemos, la tenemos en mente, pero fundidos con Jesús, estando fundidos con Jesús, estamos repitiendo la misma pasión y eh, mm, estamos haciendo algo que parece que no hacemos nada y lo estamos haciendo todo. Yo creo que Sí, por ahí van los tiros, ¿no? sí, Ya por está, nada acá. más que eso. Aunque tú y María dicen lo contrario de mí, pero no importa. Les voy a pedir un favor. Para la próxima semana, lean la penúltima lectura del libro 11. Creo que es la 144, creo. Es una lectura muy sencilla, muy simple, totalmente simple, que por simple la pasamos muy rápido. Pero si la profundizamos, vamos a ver cómo ahí nos está prácticamente diciendo lo mismo que nos está diciendo aquí y nos está explicando el por qué. ¿De acuerdo? Próxima semana sí puedo hablar. Si no puedo hablar, pues ni modo. Seguimos, Emita. Sí, doctor. Mm. Por eso, en todos mis, por eso, en todos mis actos primero veía si los podía depositar en ella y después los hacía. No, discúlpeme, es que cambió. Vamos en la parte 6.
Después de esto, estaba pensando cómo era infeliz aquella gruta donde el niñito Jesús había nacido, cómo estaba expuesta a todos los vientos, al frío, hacer temblar por el frío. En vez de hombres había bestias que le hacían compañía. Por eso pensaba cuál podría ser más infeliz y dolorosa, la prisión de la noche de su pasión o la gruta de Belén. Y mi dulce niño ha agregado: Hija mía, no se puede comparar la infelicidad de la prisión de mi pasión con la gruta de Belén. En la gruta tenía a mi mamá junto, en alma y cuerpo estaba junto conmigo. Por lo tanto, tenía todas las alegrías de mi amada mamá. Y ella tenía todas las alegrías de mí, hijo suyo, que formaban nuestro paraíso. Las alegrías de madre con su poseer al hijo son grandes. Las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Yo encontraba todo en ella, y ella encontraba todo en mí. Además, estaba mi amado Padre San José, que me hacía de padre, y yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. En cambio, en mi pasión fueron interrumpidas todas nuestras alegrías, porque debíamos dar lugar al dolor, y sentíamos entre madre e hijo el gran dolor de la cercana separación, al menos sensible, que debía suceder con mi muerte. En la gruta, las bestias me reconocieron y honrándome buscaban calentarme con su aliento. En la prisión, ni siquiera los hombres me reconocieron, y para insultarme me cubrieron de salivazos y de oprobios. Por eso, no hay comparación entre la una y la otra. Bueno, creo que no hay palabras, ¿verdad? En fin, pues me uno. Ay, a ver, Ismael. Perdón, doctor, ya se iba a despedir, pero veo en esta lectura esa unión, ¿no, doctor? La importancia de las criaturas que viven en la divina voluntad, en el tiempo, porque, por ejemplo, María es la que le dio el sostén, ¿no? Para que pudiera tener esa continuidad. Luego viene Luisa y la responsabilidad que tenemos nosotros para seguir dando esa continuidad en el tiempo, ¿no? Eso es lo que me hace pensar que nosotros podemos seguirle dando esa continuidad a todo lo que tiene, la finalidad que tiene Dios, ¿no? Eso es lo que yo veo, esa unidad que hay. Así es, Ismael. Sí, sí, doctor. Gracias. Bueno,